Muy buenas tardes, yo soy Ismael Camacho, esto es Análisis a la Una, hora de la Ciudad de México. No es hora de Culiacán, hora de la Ciudad de México, es Análisis a la Una, yo soy Ismael Camacho, le agradezco por acompañarnos a través de cualquier plataforma, a través de las diferentes cuentas de los diferentes portales, a través de Videocolumna Goyo 310, de SR Noticias, de Caja Política, donde nos esté viendo, muchas gracias, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, en X ahora, ¿no? No me gusta, la verdad, me gusta decir en Twitter, pero bueno, será porque no me gustan tanto ese tipo de cambios. Pero bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado que es un buen camarada. Lo conocí en una situación interesante, porque primero era asesor y luego se convirtió en diputado, ¿no? Y ahora es el esposo de una muy buena amiga. Así que le da mucho gusto recibir a Esteban García. Esteban, bienvenido a Análisis a la Una. Y hoy vamos a hablar primero de un grupo de personas que se le denomina Culiacán Valiente. Y después vamos a hablar de la marcha del domingo, porque creo que tienen algo que ver con esto. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a saludar a tu auditorio. Espero que lo que platiquemos hoy sea de interés de la gente que nos escucha. Ok, cuéntanos primero acerca de Culiacán Valiente, porque ser valiente en Culiacán no es fácil. Ser valiente se ha convertido en un desafío. Ser valiente en Culiacán se ha convertido en algo en lo que pocos quieren o queremos arriesgarnos. Hay que tomar decisiones muy seguras, muy firmes, muy cuidadas. ¿Cómo surge Culiacán Valiente y quiénes forman parte de este grupo? Mira, Culiacán Valiente nace después del Culiacanazo número 1, ¿no? En el 2019, la primera vez que Culiacán se vuelve rehén del crimen, que se rompen, llamámoslo así, los códigos que se hablaba en esta ciudad respecto a que los generadores de violencia no se metían con la ciudadanía civil. Pues ese día recordaremos que fue la primera vez que la ciudad fue secuestrada por el crimen, la primera vez de balaceras por toda la ciudad, armas de alto poder, niños en las calles tirados en el piso con sus papás llorando, familias enteras en los restaurantes de la zona más económica de la ciudad, escondidos, de igual manera, una gran fuga en el penal de Culiacán. En fin, ese día se trastocaron el Estado de Derecho, ahora sí quedó en el suelo, despedazado, ¿no? Por la fuerza tan grande de poderío bélico de las organizaciones del crimen organizado. Y ese día yo creo que hubo un despertar, ¿no? de los ciudadanos de Culiacán. Ese día, ese miedo y esa zozobra de no saber si íbamos a llegar a la casa, si tu familia no iba a llegar, dónde estaba tu mamá, dónde estaban tus hijos, todos los negocios cerrando, en fin, los camiones, sin las rutas de camiones, en fin, no quiero revivir más ese trágico día, pero ese día, esa impotencia, ese miedo, esa frustración, se convirtió en resiliencia y en valentía para que un grupo de jóvenes en el 2019 nos uniéramos en una visión de unión y reconciliación y en busca de soluciones para no la repetición de estas crisis de violencia. Ese día fuimos alrededor de 12 jóvenes los que nos unimos en este colectivo y ese fue un jueves, ¿no? El jueves negro. El domingo, el segundo domingo después, que fueron 9 días después, organizamos una gran marcha, una gran movilización en Culiacán. Podría decir que de los tiempos modernos, la primera marcha por la paz y sobre todo en contra de este tipo de crisis de violencia. Y pues tuvimos un gran éxito, la verdad. Fueron alrededor de 3,000 personas en esa ocasión. Dimos muestra de civilidad, dimos muestra de empatía, dimos muestra de que había un Culiacán diferente. Nuestras notas fueron primera plana nacional en muchos periódicos nacionales. Lo pudimos monitorear en varios idiomas en el mundo, hablando de cosas bonitas de Culiacán, porque teníamos baile del venado, teníamos una apropiación cultural muy importante, teníamos danzantes, jóvenes danzantes tradicionales mexicanos,
teníamos la banda sinaloense tocando, hicimos un memorial para las víctimas en la fiscalía con un minuto de silencio para aquellas personas que habían fallecido ese día, personas sobre todo inocentes que habían fallecido ese día, y después cerramos en el Parque Las Riberas con gente en el skate park, en sus patinetas, sus patines, música, organizaciones que reconstruyen el tejido social, dando información a la gente, había terapeutas, tanto psicólogos como energéticos, masajes, reiki, murales, en fin, transformamos, creemos que en Culiacán Valiente en aquella ocasión, y lo seguimos haciendo, creemos que podemos de pasar de la protesta a la propuesta. Creemos que una protesta per se de catarsis y de grito, si no va acompañada de propuestas, se desvanece con el tiempo y termina siendo solo una... Sorprendieron en esa primera marcha. Sorprendieron, se vio diferente, hubo buenos comentarios, la gente estuvo contenta, sorprendieron, pero no sería o no fue mayor la sorpresa al ver que se siguió el problema, digo ya, y ya para ustedes, ¿no? Ya para ustedes y todas las organizaciones que después se fueron agregando, al ver que a pesar de esa sorpresa, a pesar del tipo de marcha, a pesar de la cantidad de personas, a pesar de la calidad de la marcha, a pesar del tipo de personas que estaban ahí, que eran ciudadanos, a pesar de todos los pesares, Sinaloa y Culiacán siguió siendo rehén, si tú quieres, no tan visiblemente como el último año, pero sí siguió habiendo culiacanazos y siguió habiendo momentos de zozobra. No, es que sí hubo un parteaguas de... sí hubo un crecimiento en ese, ¿cómo lo podemos decir? En ese ánimo buchón, digamos, ¿no? En esa energía de sobresalto, la música llegó Peso Pluma, a hablar de lo bien que les había ido en el Culiacanazo, de lo fuerte que eran, o sea, sí hubo no solamente fue ese momento, sino que hubo un crecimiento en el poderío, como que en la parte de ellos no lo quiero decir porque es la palabra que usamos nosotros y la queremos reivindicar, pero se sentían más poderosos, ¿no? Que el gobierno incluso. Recuerdo incluso un momento en el que los jóvenes que andan en moto se sentían los dueños de Culiacán. Sí. Y andaban en grupos de 8, de 10 y se sentían los dueños de Culiacán. Es correcto. Nosotros proponemos acciones para la no repetición. Ese es nuestro rollo. A través de diversas políticas públicas, porque creemos que el gobierno tiene que, a través de las políticas públicas, ser el eje rector de estos cambios sociales, pero también la sociedad participando en eso, y está en un binomio de participación. Ni uno ni otro va a poder solo. Es un error eso de querernos dividir entre segmentos. Ya está demasiado dividido, ellos ya se dividieron y ver en el problema que estamos metidos, ¿no? Sí, ¿no? La división gobierno y sociedad, creemos desde Culiacán Valiente que no es la solución. Creemos que el trabajo se da en colaboración, cada quien poniendo su granito de arena, proyectando a través de políticas públicas un cambio cultural que deje de alabar la cultura de la violencia y penetre cultura de paz a través de arte, cultura. También se tiene que hablar de desarrollo económico, se tiene que hablar de carencias sociales también. Se habla desde el gobierno federal en atención a las causas, ¿no? Dice, es que estamos atendiendo a las causas de la violencia. A ver, estás dando despensas y apoyos económicos, ¿no? O sea, en plata pura. Ok, te estás ayudando a comer, puede ser una causa. Pero la cosa es multifactorial. Dándole dinero a la gente no se va a solucionar el problema de la violencia. Tenemos que poner más... diferentes apoyos y multifactoriales, Y es que con dinero no cambias la idiosincrasia, no cambias la forma de pensar. Con dinero no cambias la forma de pensar. Tienes que cambiar la forma de pensar agregándole muchas más cosas al dinero. Es correcto. Ok. Pues yo quiero preguntarte lo siguiente para luego ir al otro tema. ¿Quiénes están allí? ¿Estás tú? ¿Quién más? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién dijo vamos a juntarnos? Mi hermana, mi tía. Mira, la idea general se me ocurrió a mí. Yo fui el que hice las primeras llamadas a gente que yo considero buenas personas de y no le dije, Ney, tranquilo, no estás loco. Unos. Incluso unos que ya los ves en las marchas ahora. Ajá. Que en aquel momento, en 2019, les daba miedo. No, estás loco, no queremos meternos en eso. Y ahora están muy activos en estas nuevas marchas.
Y jóvenes con mucha pasión, que te digo, mensajes, no sé, haber mandado unos 50 mensajes, y de esos 50 mensajes pescaron el llamado 12 jóvenes, que fuimos los que nos unimos, nos pusimos de acuerdo, y empezamos a trabajar. Trabajamos hasta febrero del 2020, que fue cuando llegó la pandemia del COVID, y digamos que esa volumen, le llamo yo volumen 1 de Culiacán Valiente, se desintegró porque todos nos fuimos a la casa, ¿no? Se nos acabó el trabajo, pero íbamos muy bien, habíamos hecho reuniones en el Congreso, con mesas de trabajo, habíamos hecho agendas, habíamos hecho solicitudes importantes de cambios de políticas públicas, habíamos estado en la Secretaría General de Gobierno, o sea, no habíamos tenido éxito, y a lo mejor lo podemos platicar otro día, el tamaño de insensibilidad que tuvimos en aquel gobierno con el tema, pero otra gente sí nos escuchaba, y otras puertas sí se abrían, y seguíamos avanzando. Y cuando ya hicimos al final una serie de proyectos que llamamos la Brújula Comunitaria, donde juntábamos a los actores de la reconstrucción del tejido social de Culiacán, tanto gubernamental como social, a generar proyectos, a esos grandes proyectos de cambio cultural. Y se establecieron el proyecto, se establecieron los integrantes, se establecieron los coordinadores del proyecto, se establecieron cada quien ponía sus presupuestos, y cada quien iba a hacer como una autogestión para que ese proyecto se hiciera realidad, y pudiéramos un día ser tan atractivos también para el ente público, que se adhiriera a estos proyectos y los hiciera suyos, y pudieran ser política pública permanente dentro de la ciudad. Había mesas económicas, mesas de atención en temas educativos, había por ahí algunas propuestas de como unos itinerantes culturales en las colonias populares, donde los maestros de teatro, de música, de esto estuvieran los domingos, sábados en las colonias, enseñándoles guitarra a los niños, como ese respiro pues que se viven en este tipo de colonias en las que los índices delictivos son demasiado altos. Y en fin, ¿no? Ese fue el Culiacán Valiente 1 2019, ya el COVID se deshace, llega el Culiacanazo 2, 2021, y ese día no quisimos hacer marcha, ¿no? Dijimos, no, ya necesitamos una agenda, ya no ocupamos marchar, ocupamos ahora sí soluciones, compromisos. De esa agenda se armó una mesa de trabajo. Vamos a ir a una pausa. Y ahorita que regresemos vamos a seguir platicando con Esteban García de Culiacán Valiente, para que nos termine de relatar la formación de ya Culiacán Valiente 2.0. Porque luego quiero que platiquemos acerca de la marcha. Yo tengo preguntas, quiero saber, y creo que podría ser interesante para usted también saber si Culiacán Valiente fue de los que organizó desde el principio de esta última marcha, o fue de los que se integró, porque nos dicen que hay organizaciones que se fueron integrando con los días. Sí, ¿qué opina de las críticas que ha habido con respecto a los partidos políticos que supuestamente o que convocaron también a la marcha? ¿Qué opina de que la Iglesia Católica haya convocado a la marcha? Hay muchas preguntas que yo le voy a dar mi opinión, él me va a dar la suya, no sé si vamos a coincidir, pero ahorita lo vemos después del corte. Yo soy Ismael Camacho, esto es Análisis a la Una.
¿Tu auto presenta fallas en la transmisión automática? No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. Reconstructora Internacional. Somos un taller especializado que ofrece mantenimiento y reparación de direcciones hidráulicas y transmisiones automáticas tipo CVT, de todas las marcas y modelos, con más de 30 años de experiencia. Trabajos rápidos, profesionales y garantizados por escrito. Visítanos en Carlos Gracidas 2124, Colonia Díaz Ordaz, calle 15 entre Avenida 3 y 4. Confía en los expertos, trae tu auto y vuelve al camino. Gracias a Pedispa, los lunes es Día del Adulto Mayor. Además del excelente servicio, si pagas con tu tarjeta del bienestar, recibes un fabuloso 15% de descuento. Los lunes son para consentirte. Aprovecha el 10% de descuento para adultos mayores o 15% con tu tarjeta del bienestar. Regresamos a Análisis a la Una. Yo soy Ismael Camacho. Le agradezco por acompañarnos. Estamos platicando con Esteban García, quien es la cara visible de Culiacán Valiente. Nos estaba explicando cómo surge esta organización, cómo se pusieron de acuerdo, cómo invitó a muchos y muchos se rajaron y otros jalaron y empezó Culiacán Valiente después del Culiacanazo, el primer Culiacanazo, ¿no? El número 1. Luego ya viene la pandemia, se desintegran y regresamos de la pandemia, está el segundo Culiacanazo y entonces vuelve a hablarles a los que jalaron y algunos otros más y entonces ahí nos quedamos. Y si pueden resumirlo, porque quiero ir Me voy rápido. Ese día, en el segundo Culiacanazo, lo que salió de ese día fue una mesa de trabajo en la que nos unimos otros ciudadanos, digamos, y se formó lo que hoy es el Gran Acuerdo. No sé si hayas escuchado por ahí de Construyendo Paz. Ese gran acuerdo nació de la motivación de aquella mesa desde el Culiacanazo número 2, años de trabajo realmente para que ese proyecto saliera adelante. Lo traen otras personas ahí que les tengo cariño y trabajamos en diferentes partes, diferentes cosas juntos. Y después en el Culiacanazo eterno, ¿no? Nos unimos otro grupo de gente. Del primer Culiacán Valiente somos 4 personas y todos los demás son nuevas personas que se adhirieron. Yo solté otra convocatoria parecida, como la que solté en 2019, y se adhirieron otras personas de otras organizaciones con otro tipo de aptitudes. Antes éramos más culturales, más artísticos, y hoy somos más técnicos de política pública. Hoy tenemos mayor capacidad de gestión, de creación de proyectos que antes, y eso nos dio mucha capacidad operativa para todas las actividades que hemos venido realizando en el año, ¿no? La marcha que hicimos, igual con el mismo concepto de recuperación del tejido social, danzas por la paz, multiculturales. Nos interesa que tanto marchen los LGBT como los religiosos, como los blancos, negros, cafés. Y nosotros no creemos que las divisiones, ya basta de divisiones, ¿no? La polarización no funciona en una sociedad que quiere realmente salir adelante. Dividir y vencerás, ¿no? Entonces, entre más polarizemos estemos y más peleemos y más nos sesguemos por detalles pequeños en realidad de nuestro género, nuestro color de piel, etcétera, pues no vamos a poder organizarnos de forma contundente. Hicimos la caravana con carros se estaban robando muchos carros en Culiacán y la gente no salía, entonces para motivar a que saliéramos hicimos una gran caravana con música de banda,
Se notó la ciudad, que después de la marcha se notó que empezó a salir, y luego cuando hicimos la caravana se notó que más gente andaba en la calle en los carros. Le generamos la confianza, recuperemos nuestras calles, no es parte de lo que promovemos. Hemos puesto unas lonas gigantes en el Puente Negro para mandar un mensaje a la Presidenta de la República. Hemos estado haciendo, hicimos un podcast que Oye, disculpa que te interrumpa ahí, pero nos quedan solamente 8 minutos. Hablemos de la marcha. Solamente 8 Hablemos minutos. de la marcha. Y mira, quiero que hablemos de la marcha. Yo quiero ir antes de la marcha. Sí. Antes de la marcha se hicieron muchos intentos por desacreditar la marcha. Ujú. ¿No? Desde banners, de donde supuestamente, y acláranos tú si es así o no es así, a partidos políticos de manera directa, específica, eran los que convocaban. Hubo intentos de desacreditarlo de diferentes formas antes de la marcha. Es correcto. Primero, ¿qué fue? ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? Y si afectó o no afectó la marcha. Mira, no es cierto que la marcha fue convocada por los partidos políticos. Fue convocada por entes sociales que hacen política en la ciudad. Coparmex es un ente político de talla empresarial. La iglesia es un ente político de talla de religiosa y de fe. El chef Taniyama fue presidente de la Canirac. También pertenece a un gremio social. En fin, todos los demás, colegio de abogados. Ahora te pregunto yo, hubiera estado mal, porque mire, le voy a decir cuál es mi opinión, ¿no? Mi opinión muy personal, y ya Esteban dirá la suya. A mí, cuando me dicen, no, es que convocó al PRI o convocó al PAN, a mí lo que me parece mal es que no hayan convocado todos. A mí lo que me parece mal es que no hayan sido todos los partidos los que convocaron. Porque así como le robaron una unidad automotriz, una camioneta, a la diputada Tere Guerra de Morena, se la robaron a Sergio Torres del MC, y se la robaron a Estrella Palacios, presidenta municipal de Mazatlán. Y así ha sido muchísima gente. O sea, no le dijeron, ay, es de Morena, no, entonces quédese con la camioneta. No, o ay, es diputada, es presidenta municipal. No. A mí lo que yo creo, y lo que sí veo mal, es que no hayan sido todos los partidos los que se unieron para convocar a la marcha. Eso es lo primero que quiero decirte, porque luego tengo otra similar. Es que al final es eso, la polarización. Tenemos desde el 2018 en un proceso muy pesado de polarización entre la que somos buenos y malos. Yo no voy al mismo restaurante que tú, no me junto en el mismo lugar, tú y yo no somos agua y aceite, y eso se nota ahí en las marchas. Pues no andaba, claro que no andaba la gente cercana al gobierno, pues porque ven como las marchas como un momento para desacreditarlos, ¿no? Y pues se embunqueran en estas tribus de izquierda y derecha, chairo, fifí, y al final, insisto, por eso seguimos como estamos. Pero ellos también les hacen las balas, también les roban los carros, también están secuestrados en su casa, o sea... Sí, pero ellos son parte del sistema. Antes ellos eran los que marchaban, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, o sea, sí, claro. Antes ellos eran los dueños de la calle. Cuando hicimos la marcha primera del año pasado, nosotros estábamos en la calle, ¿y quién crees que estaba en misa? Juan de Dios, el presidente de Culiacán, con su gente, ¿no? Entonces decías, oye, qué disparo, que nosotros somos los derechas que ellos llaman, ¿no? Ahora, ahorita que mencionas el asunto de la iglesia, o de la misa, otra cosa, fue criticado que la iglesia católica convocara. Yo lo que veo mal, y a lo mejor soy muy exagerado, ¿no? Pero yo lo que veo mal es que no hayan sido todas las asociaciones religiosas las que convocaran. Yo creo que el Consejo Interreligioso de Sinaloa, donde están todas las asociaciones religiosas registradas, porque ya hay que hacer un registro, etcétera, no convocaron. Ellos, todos en conjunto, debieron haber convocado. O sea, al revés, yo lo veo al revés. Lo que veo mal es que no hayan sido todas las asociaciones religiosas las que convocaran, y solamente fue la Iglesia Católica. Mira, desconozco si escuché yo en algunas reuniones que algunas otras congregaciones religiosas estaban haciendo sus convocatorias, pero te insisto, Culiacán hoy está como está por la división y la polarización de dos grupos y dos familias con gran poder en la ciudad, y poder de bélico sobre todo. Pero también estamos como estamos porque tenemos una gran polarización política en la que somos unos y otros. Tenemos una gran polarización entre gremios religiosos, porque unos se creen más importantes que otros y todos quieren imponer su verdad, ¿no? No hemos podido como ciudadanos llegar a un equilibrio, y creemos que nuestra verdad es la mera verdad, y creemos que la podemos imponer a base de lo que sea. Y esa serie de conductas polarizantes en la que se ha metido México, y sin duda Culiacán y Sinaloa, nos tienen todavía más separados y más disgregados.
Sí, había mucha gente, güey, fue la marcha más grande que haya habido en la historia de Culiacán, probablemente. Tienen una cifra, porque algunos dicen 15, otros dicen 20, otros dicen 25, otros dicen 50. Mira, yo no tengo la capacidad para poder sacar la cuenta. Yo sí calculo que más de 30,000 personas, ¿no? Yo creo que sí. Algunos se van a enojar por lo que estoy diciendo, pero es lo que yo creo. Unas 30,000 probablemente sí. Era muchísima gente. Yo voy normalmente a esas manifestaciones, era un mar de gente increíblemente. Las familias reunidas, niños, o sea, estaba muy bien. Yo creo mucho en las manifestaciones. Yo creo realmente que las manifestaciones pueden ser el eje de cambio de muchas cosas. Se ha dado en el mundo. En Francia, por ejemplo, que es el rector de los cambios, de las revoluciones, de los cambios culturales, donde no se han acabado las pensiones, porque la gente está ahí encima, ¿no? El gobierno quiere fregarnos con alguna política pública y sale la gente y se manifiesta. Entonces ese contrapoder muy importante. Aquí la verdad estamos en pañales todavía en saber cómo se utiliza, cómo se hace, incluso para sentirla cuando la vamos caminando, pero en un ejercicio ciudadano muy loable, y lo vemos muy bien, ¿sabes qué? Que somos más. Cada vez hay más gente despertando, cada vez se han llenado más. Eso da una buena muestra de que la ciudadanía puede ser el inicio de esta suma de voluntades que se necesita para cambiar el gran problema profundo que tenemos. Ahora va la siguiente pregunta, y tiene que ver con lo que vimos después de la marcha. Los que dijeron, no, pues eran 8,000, no eran muchos. Incluso hay un video de un tipo, está él hablando y tiene a un lado, en la parte de atrás como cromado, una imagen del Miguel Tanilla. Entonces como que se dirige a él y le dice, ¿ya marchaste? ¿Ya sacaste lo que traías? ¿Ya estás tranquilo? ¿Ya puedes estar tranquilo? ¿Ya podemos seguir con lo nuestro? O sea, ya hiciste lo que querías. Con un cinismo, con una desvergüenza. Te pregunto, después de la marcha, ¿hay un cambio? ¿Hay una diferencia? ¿Ven ustedes que si hubo una reacción? ¿Ven una actitud distinta en quien gobierna? ¿Creen que valió la pena? Siempre vale la pena. Yo lo creo. Nosotros que promovemos la protesta como base para la participación ciudadana, que lo creo totalmente, que la gente se vea, se sienta, o sea, caminar ahí adentro entre tanta gente, en el mismo son, la misma consigna, todo eso es un proceso físico muy cabrón, en la que la gente se conecta entre sí y logra la catarsis mental y emocional, que es gritar ¿por qué vas a las marchas? Porque estás hasta la madre de algo, del gobierno. Entonces, la gente en ese miedo, frustración, enojo, va a la marcha a gritar en un proceso de catarsis para sacar todo lo que tiene adentro y gritarle al gobierno lo que no se anima a decir uno solo. Por eso se junta la gente y genera esa fuerza, músculo social para poder gritarlo, y ahora sí ven por todos, ¿no? Nos tocas a uno y nos tocas a todos. Y yo creo que desde ahí ya estamos ganando, ¿no? Los niños que ven la manifestación, los niños que ven la posibilidad de hacerlo, el día de mañana van a ser jóvenes activos políticamente, que van a hacer sus propias marchas en 20 años en la ciudad, que ya fueron a una. Y eso puede ser la semilla que detone una sociedad más participativa hacia el futuro. Eso lo creo plenamente. Que vayan a cambiar las cosas no lo creo, no mañana. Eso se va a venir con una serie de trabajo profundo, de meses, de años de reflexión, de trabajo en equipo, de políticas públicas adecuadas, de un gobierno que no se haga oídos sordos, sino que junto con los ciudadanos trabaje. ¿Y la reacción del gobernador, qué te pareció? Pues la reacción del secretario general de gobierno, ¿qué te pareció? Es lo más políticamente correcto, ¿no? Pero no lo que la gente esperaba. ¿Qué sigue? Pues seguir trabajando. Nosotros hicimos una protesta pacífica el día de ayer, que se cumplió un año del inicio de la crisis de la violencia. Pusimos pasmantas por los puentes más importantes. O sea, mantas de paz, pues. Así es, sí, es que queremos apropiarnos de la narrativa. ¿Por qué los puentes solo son para mandar mensajes negativos y de odio y de muerte? Porque los ciudadanos también podemos apropiarnos de ellos, ¿no? Y mandar mensajes positivos, decirle a la gente cosas buenas, cosas chilas, oye, mandar un buen mensaje, ¿no? Eso es lo que queremos, hacer una contranarrativa de la violencia, que los ciudadanos sepan que lo pueden hacer también el día de mañana. No queremos ser nosotros nada más, que sea doña Lupe de allá de la colonia, doña Jacinta, si quiere poner un mensaje de paz en su barda. Al final,
El mensaje es, El Roberto para que le paguen. sí, quien sea que quiera poner en su casa al final es parte de lo que hacemos nosotros, seguir trabajando, seguir insistiendo. Lo peor que podemos hacer es darnos por vencidos. Nosotros tenemos desde el 2019 trabajando, no llegamos ayer. Y me preguntabas, oye, ustedes llegaron a la marcha al inicio, al final nosotros llegamos en el intermedio. Como que ellos anunciaron la marcha desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ahí vimos un video donde hace como mes y medio, no sé qué, decían que iban a hacer una marcha. Ah, ok, qué interesante, ¿no? Nosotros nos gusta ese tipo de manifestación. Nos adherimos al proyecto como a la mitad del camino. Y pues nos pusimos a convocar, a invitar a nuestra gente, a sumar más voluntades porque creemos de verdad que la suma de esas voluntades va a ser la diferencia. Y hay gente que no le gusta eso, pero es la real. Cada marcha ha sido más grande. Oye, que es fulano, que es mengano, que es perengano. Está bien, güey. A lo mejor ese mengano, perengano y sutano hace 2 años ni se levantaba de su casa y se la pasaba esperando que las cosas cambiaran. Pero hoy quiere hacer algo. Entonces ya estamos cambiando. Ok, muy bien. Se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco muchísimo, Esteban, por esta plática. Yo quería que alguien que tuviera más injerencia nos diera su opinión y te agradezco mucho por esto. Y a usted, por supuesto, por habernos acompañado. Yo soy Ismael Camacho, esto es Análisis a la Una. Nos vemos en una próxima edición.